Que Manuel Gálvez sea el promotor de la Academia Argentina de Letras, hay que verlo no como un hecho aislado y circunstancial, sino como una de las múltiples empresas que llevó a cabo para jerarquizar la función del escritor, quien realizaba una ardua labor por vocación en un mundo que no lo comprendía y sin embargo del que dependía para realizar su tarea. Si el escritor no lograba vivir de la venta de sus libros, siempre tendría que estar supeditado a otras funciones. Dado este otras funciones públicas, privadas, como la enseñanza, el periodismo o profesiones liberales. Dado este convencimiento, desde temprano se interesó por tareas de tipo gremial, como fundar cooperativas y asociaciones de escritores. En 1917 creó una empresa editorial accionaria, la Cooperativa Editorial Buenos Aires, que publicó autores aún desconocidos, como Horacio Quiroga, Fernández Moreno, Benito Lynch, Alfonsín Storni, y entre los ya conocidos a ingenieros, Capdevila, Chiapoli. Casi al mismo tiempo inició la Biblioteca de Autores Americanos. Cuando dejó de presidir la Cooperativa Editorial Buenos Aires, fundó la editorial Pax en 1918, que publicaba además traducciones de escritores europeos. Fue uno de los primeros socios de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADEC, y asistió activamente a los congresos de esta institución en los años 1938 y 1939. Asimismo, por su poder de convocatoria, se creó la filial argentina del PEN Club y fue el primero en presidirla. Con respecto a la Academia Argentina de Letras, en el año 1931 le propuso al ministro de Instrucción Pública del gobierno de Uriburu, Guillermo Rote, su fundación. Entre la novela y la historia dedica un capítulo a esta experiencia. Allí escribe, hablando de sí: y sin embargo, este hombre tan antiacadémico, un poco insocial y un mucho insociable, fue quien fundó nuestra Academia de Letras. ¿Por qué lo hice? Mi vida entera ha sido consagrada, aparte de mi trabajo literario, a luchar por la situación de nuestro gremio. Me he sacrificado de veras por el escritor argentino. Gálvez, en sus memorias, da algunos datos un tanto confusos sobre la existencia anterior de una Academia de Letras, fundada posiblemente hacia 1885 por la Real Academia Española y de la que habría sido su primer presidente Vicente G. Quexada, el autor de Memorias de un Viejo. Formaban parte de esta institución Carlos Guido Espano, Rafael Obligado, Calixto Yuela, Ernesto Quesada, Carlos Mario Cantos, Estanislao Ceballos y posiblemente otros, como Wilden Mansilla y Santiago Estrada. Hacia 1900, el último de los nombrados habría sido Belisario Roldán. Después de 1925, siendo embajador de España en nuestro país, Ramiro de Maeztu, se quiso revivir la inexistente academia nombrando algunos nuevos escritores: Enrique Larreta, Ricardo Rojas, Leopoldo Díaz, Marco M. Avellaneda, quien tenía un salón en Buenos Aires, Arturo Capdevila, Gustavo Martínez Zuviría y el propio Manuel Gálvez. Los nuevos académicos nombrados por España nunca se reunieron. En 1931 Gálvez eleva un memorándum al ministro con los siguientes considerandos. Primero, en nuestro país el idioma español ha adquirido, sobre todo en las provincias, modalidades muy interesantes que es necesario estudiar, lo cual solo podría hacerlo una corporación de especialistas. Segundo, en la Argentina el escritor no tiene todavía la significación que le corresponde. Esto se lograría por medio de la academia, ya que esta institución sería una forma visible para el pueblo de la importancia de la literatura. Tercero, la academia podría concentrar todo lo referente a los premios literarios oficiales.
Gálvez envía a sí mismo una nómina con 10 candidatos: Oyuela, Lugones, Larreta, Gálvez, Ibarguren, Capdevila, Leopoldo Elías, Echagüe, Fernández Moreno, que podría reemplazarse por Banch. También recomienda otros 8 para que estuviesen presentes no solo todos los géneros literarios, sino también la historia, la religión, el poder militar, la oratoria, el periodismo, la política, la filosofía, la sociología y el arte. Del total de propuestos, le aceptaron 13 y reemplazaron algunos nombres por otros que consideraron más convenientes. De todos modos, muchos de los propuestos no aceptaron por motivos políticos, o por no estar en el país, o por no creer en la utilidad de la academia. Esto demoró la creación, que finalmente se concretó el 11 de septiembre de 1931. Fue su primer presidente Oyuela, el de más edad, y el primer secretario Marazo. Sesionaban en la Biblioteca Nacional, de la cual era director otro académico, Martínez Zuviría. Gálvez renunció a fines del 32 o principios del 33. No lo recordaba bien, ya que no había conservado copia de la renuncia. El motivo fue extraacadémico. A fines de 1929 se había presentado con escenas de la Guerra del Paraguay al Premio Nacional de Literatura. Aspiraba al primer premio, no tanto por los 30.000 pesos, sino por obtener la distinción que se le había otorgado a casi todos los autores consagrados. Gálvez daba por sentado que el premio le pertenecía. No se tenía en cuenta solo la obra última, sino que pesaba toda la trayectoria de un autor, y él había sido incluso candidato al Premio Nobel de Literatura. El jurado había tardado en constituirse. Finalmente quedó integrado por Leopoldo Lugones, Jorge Max Rode, Carlos Obligado, Miguel Ángel Cárcano y Alfredo Franceschi. 2 de estos jurados eran amigos personales de nuestro autor, Max Rode y Obligado. Pero la antigua enemistad de Gálvez con Lugones, manifestada en más de una ocasión por críticas y polémicas, se puso en evidencia en esta ocasión. De pronto Gálvez supo que empezaba a sonar el nombre de otro candidato, Ezequiel Martínez Estrada. En principio desestimó su oponente, ya que Martínez Estrada solo había publicado en 1929 5 tomitos de versos, en los que se manifestaba como un epónimo de Lugones. Sin embargo, como varios colegas le comentaron que Martínez Estrada sonaba como candidato firme, Gálvez habló con algunos amigos que podían tener relación con el jurado para destacar sus méritos. Contaba con la admiración y reconocida amistad de Carlos Obligado y de Max Rode, pero también estaba seguro de la enemistad de Lugones, que éste no aceptaba réplicas, y de que ni Max Rode ni Obligado le discutirían, dada la gran admiración que sentían por el cordobés. El fallo del jurado se conoció a fines de 1932. El primer premio era para Ezequiel Martínez Estrada y el segundo para Manuel Gálvez. Su indignación fue notable. Se convirtió en un volcán, según sus propias palabras. Les envió a Max Rode y a Obligado sendas cartas diciéndoles cosas terribles. Los destinatarios las dieron a conocer en el pasquincito conservador, evidentemente cito, ¿no?, La Fronda, ya que otros 2 periódicos serios habían rechazado la publicación. Todo hacía suponer que Lugones estaba tras esta aparición pública de correspondencia privada, incluso el propio medio en que habían aparecido y con el cual ni Max Rode ni Obligado tenían contacto. Además, salieron acompañadas de unas líneas del cordobés, donde decía sentirse agraviado por estas cartas dirigidas a terceros y consideraba un desagravio la publicación, ya que Gálvez, amparándose en su catolicismo, no aceptaría un duelo. El diario Crítica dedicó una página al comentario de estas cartas. El título, en letras destacadas, abarcaba todas las columnas y decía: lo llamó mulato canalla,
en abierta referencia a Lugones. A su vez, Gálvez se justificó desde noticias gráficas. Esta defensa no atacaba a los destinatarios de las cartas, pero no escaseaba los conceptos peyorativos sobre el autor de la Guerra Gaucha. Gálvez vivió ese segundo premio, dotado con 20.000 pesos, como un verdadero ultraje, y se defendió verbalmente, pero hizo más. Renunció al premio, demostrando de ese modo que no le interesaba el dinero, y también renunció a la Academia Argentina de Letras para manifestar que no le interesaban tampoco los honores. Lo cierto es que era académico Carlos Obligado, a quien le había escrito que era un indigno hijo de su padre y no quiso seguir tratándolo en la academia. El escándalo trascendió las fronteras y se hicieron ecos escritores en periódicos de París y de Madrid. También entraron a dirimir los escritores de la Sociedad Argentina de Escritores, ya que Lugones y los agraviados pidieron que se le diera de baja, ya que la sociedad sin que la sociedad tomara partido por ninguno, ya que consideró que todos habían obrado mal. Gálvez lamentó sobre todo su carta a Rode, quien había votado a favor suyo, aunque no hubiera logrado convencer a Obligado. Rode se fue en misión diplomática a Europa y lo que ocasionó que no se pudiera pedir perdón de forma inmediata. Con Obligado, las disculpas del candidato y el perdón del agraviado llegaron años después, en unos almuerzos católicos en Gatichávez, organizados por Rómulo Amadeo, reconciliación que se selló con un gran abrazo. Pero para ese entonces Gálvez ya había obtenido el primer premio en el concurso nacional. Fue en 1935, tras haberse presentado en 1932 con la publicación de su obra El General Quiroga. Con Lugones el perdón no llegó nunca. Ambos sentían un rechazo profundo por el otro. La enemistad, nacida en 1903, duró hasta la muerte de Lugones y aún 20 años después del incidente, cuando Gálvez escribía sus memorias, aparecía viva. Posiblemente Dios haya ejercido la justicia última al darle a Gálvez la posibilidad de escribir sus recuerdos y quedarse con la última palabra. En cuanto a la Academia Argentina de Letras, Gálvez nunca volvió a integrarla. Hubo un intento de algunos colegas de hacerlo retornar unos 15 años después de su renuncia. El emisario fue Giusti, quien le preguntó si deseaba regresar. Gálvez le contestó: ¿para qué? La vida es demasiado aburrida y no veo el objeto de que yo vaya a la academia para seguir aburriéndome entre ustedes. Giusti tomó en serio sus palabras y Gálvez concluyó: y por eso yo, el fundador de la academia, no pertenezco a la Academia Argentina de Letras. Muchísimas gracias. Como cierre del acto, doña Lucía Gálvez se referirá a la Argentina de antes. A comienzos del siglo XX, la Argentina estaba en su apogeo. Pujante y cosmopolita, asombraba al mundo con el milagro de sus fértiles pampas. Mientras millares de hombres y mujeres seguían cruzando el océano en busca de trabajo y fortuna, Buenos Aires se transformaba aceleradamente y el país se enriquecía, dejando atrás la sencillez hispano-criolla y adoptando nuevas costumbres. En menos de 50 años, la gran aldea se convirtió en una bella y populosa ciudad que poco recordaba sus humildes orígenes de barro y adobe. Pero de la marea humana que llegó, solo el 30% lograría concretar su destino agrícola inicial. Los otros se quedarían en las ciudades, la mayoría en Buenos Aires, encandilados por los altos salarios de una ciudad resplandeciente en su moderna urbanización.
Este fue el clima que vivió el adolescente Manuel Gálvez al llegar de su tranquila y todavía acriollada ciudad de Santa Fe para estudiar Derecho. Había nacido en 1882 en una prestigiosa familia santafesina, fiel exponente de aquella dinámica generación del 80 que logró insertar a la Argentina en el mundo occidental, guiada por los grandes pensadores de la generación del 37. La joven generación, luego llamada del Centenario, a la que pertenecía Gálvez, asistía a esos cambios con mirada crítica y denunciaba el peligro de la falta de identidad que amenazaba a la nueva sociedad. La revista Ideas. En el primer tomo de sus memorias, Amigos y Maestros de mi Juventud, recuerda Gálvez aquel mayo de 1903 en que junto a su amigo Ricardo Olivera, ambos de 21 años, fundaron la revista Ideas con el objetivo de luchar heroicamente contra el ambiente materialista y descreído, extranjerizante y despreciador de lo argentino, indiferente hacia los valores intelectuales y espirituales que reinaba a principios del siglo XX. Palabras textuales. Las principales secciones de la revista iban a ser redactadas por los muchachos, dice Gálvez. Juan Pablo Echagüe se encargó de las letras argentinas, Emilio Beller de las francesas, Ricardo Rojo de las españolas e hispanoamericanas y yo del teatro. Alberto Chunov, Roberto Bunge, Chiapari y yo tuvimos a cargo la crítica de los libros argentinos. Causa asombro leer la nómina de ilustres personajes que estos veinteañeros consiguieron reunir. Personalidades de los distintos ámbitos de la cultura nacional como Roberto J. Pairó, Martín García Merú, Alberto Williams, Julián Aguirre, Manuel Ugarte, Carlos Octavio Bunge, José León Pagano, José Ingeniero y hasta Rubén Darío. El 15º número de la revista Ideas traía algo excepcional. El artículo de una niña que firmaba con el seudónimo de Marguerite y que había tenido el tercer premio entre 1.200 respuestas de una encuesta publicada en la revista Fémina de París. El tema era una pregunta: ¿la joven de hoy es feliz? Pronto se supo que el autor era Delfina Bunge, hermana menor de Carlos Octavio, Augusto, Roberto y Alejandro. Así empezó entre Manolo, como le decían a Gálvez, y Marguerite, una amistad y un amor que duraría toda la vida. Hasta entonces la producción del joven santafesino había sido artículos, críticas y algún que otro poema. Pero las circunstancias románticas que rodearon su declaración, en la que tuvo que intervenir Julia, hermana de Delfina, pues la timidez del novio hacía imposible que se concretara, y el viaje a Europa a los 2 días de comprometerse, le dieron abundante inspiración como para editar su primer libro, El enigma interior, para nuestro gusto, un pecado de juventud. En cambio, sus ensayos en prosa, escritos en la misma época, son audaces y hasta algo proféticos. Si bien Gálvez no tenía vocación para las leyes, pudo recibirse y rendir su tesis de doctorado en marzo de 1905 con un ensayo sobre la trata de blancas. Centenares de veces me han preguntado, dice Gálvez, cómo y por qué se me ocurrió tan inaudito asunto. Sin duda, buscaba un tema que estuviera lo más cerca posible de la literatura. Por esos años, de 1903 y 4, yo era lector entusiasta de Dostoyevsky, en cuya obra tanto lugar ocupan las mujeres de mal vivir. El diario Gabriel Quiroga fue su primer ensayo publicado en 1910. Nunca fue Gálvez tan duro y agresivo como en esta obra de su juventud. Su voz debe haber desentonado en el coro de alabanzas a la Argentina de las vacas y las mieses. Era un momento triunfalista en el que nadie quería críticas sino halagos. En el ensayo El solar de la raza, editado en 1913, reitera de un modo gráfico su inquietud por la falta de espiritualidad de los argentinos. Hemos ya construido fuertes diques de energía y de riqueza. Ahora nos falta introducir en el estanque enorme formado por aquellos diques el agua de vida que es la espiritualidad. Algo parecido diría algunos años después Leopoldo Menechal en su Oda a la Patria. No solo hay que forjar el riñón de la patria, sus costillas de barro, su frente de hormigón. Es urgente poblar su costado de arriba, soplarle en la nariz el ciclón de los dioses. La patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo. Me van a disculpar. Atracción de los valores hispano-criolos. Un grupo de escritores y poetas de la madre patria, como reacción ante la sensación de fracaso que tenían sus compatriotas la pérdida de Cuba, fue el rescate de los eternos valores hispánicos, lo heroico, lo místico, lo auténtico, lo agreste, lo espontáneo y a la vez lo profundo.
Don Miguel de Unamuno, los hermanos Antonio y Manuel Machado, Azorín, Valle-Inclán, Pío Baroja, etc., pertenecieron a este grupo. De ellos aprendió Gálvez a valorar la belleza de las pequeñas cosas, el paisaje, lo sencillo y lo cotidiano, como puede apreciarse en su segundo libro de versos, tan distintos de los primeros hasta en el título, Sendero de un Niño. Nos estamos repitiendo un poco, pero no importa, porque así quedan las cosas. La España que Gálvez quería era de los pueblos pardos y cielos azules de la estepa castellana, tierra de héroes, místicos y santos. Algo de esa España quedaba a principios del siglo en las provincias del noroeste argentino, y hacia ella dirigió su mirada Gálvez. Había dicho que escribiría su primera novela después de los 30 porque consideraba que antes de esa edad no se tenía la experiencia necesaria. 6 años después había trazado un ambicioso plan: describir la sociedad argentina y su historia a través de unas 20 novelas. Eso, bueno, ya se dijo, así que me lo voy a saltear. En noviembre de 1914 apareció la primera de esa larga serie proyectada, La Maestra Normal. Fue un éxito y un escándalo según fuera la mentalidad del lector. Los intelectuales en general hicieron muy buenas críticas, considerando como Jorge Testena que con ella había nacido la novela nacional. Gálvez tenía en cuenta las características geográficas del noroeste tan distintas del litoral, la tristeza de sus calles al atardecer o la alegría de las fiestas. Así lo vieron muchos colegas como Juan Álvarez, quien opinó: su novela es sencillamente monumental y marcará rumbos en la literatura argentina. Los elogios de Miguel de Unamuno, publicados en La Nación en junio de 1915, lograron que la edición se agotara. Actualmente la novela es considerada un clásico de las letras argentinas. La novela siguiente, El mal metafísico, fue escrita de alguna manera a instancias de su mujer, a quien le había molestado el acentuado clima de sensualidad del anterior. Todo eso está en el diario documentado, que realmente ella sufría cada vez que le daba a leer los capítulos de La Maestra Normal que estaba escribiendo, y entonces él le prometió que iba a escribir otra distinta. Publicada en 1916, cuenta la historia de esta generación que se reunió en el Café La Brasileña o el mítico Los Inmortales para tratar de embellecer la prosaica realidad cotidiana con los sueños de sus proyectos. Gálvez habla con cariño en la novela de aquellos pobres muchachos que en la gran ciudad de acción y de energía, al margen de la riqueza, arrojaban inclinados sobre sus mesas de trabajo ensueños, ideales, belleza, desinterés. En nuestro inconsciente, escribe, se agitaban ya seguramente las imágenes de los seres y cosas de nuestra tierra que haríamos vivir más tarde en nuestros libros. Nosotros asesinamos a los faunos de las empolvadas marquesas. En 1917 publica La sombra del convento, donde critica la rigidez y el formalismo que caracterizaba a gran parte de la sociedad cordobesa. En 1919 llegaría Nacha Regules, quizá la más conocida de sus novelas, llevada al cine y a la televisión y traducida hasta al yiddish y el japonés. La novela denuncia dos formas de explotación, la de los hombres y la de la mujer pobre, a quien las graves dificultades económicas unidas al acoso sexual y la maldad humana llevan a la prostitución de manera casi irremediable. A los 35 días de aparecida, la novela se agotó, y en algo más de un año se habían vendido 12.000 ejemplares. Gálvez, sin embargo, pretendía que las familias obreras conocieran los males revelados en su libro para que cuidasen sus hijas, y consecuente con sus ideas regaló a la vanguardia los derechos para una publicación en forma de folletín. Ya en plena producción escribe Historias de Arrabal. La acción se desarrollaba en el barrio de La Boca, dominado por las siluetas algo siniestras en la noche del transbordador y el puente. La isla Maciel era entonces un plácido lugar arbolado con sauces, rústico y silencioso, pero en la novela el lugar está pintado con colores sombríos. Todos los tonos del rojo parecen anunciar una desgracia. Ricardo Guralde le escribe: su libro es preciso y brutal. Usted lo ha querido así para situar al lector. Con todo mi deseo de verlo seguir pegando tan justo y tan fuerte, lo saluda afectuosamente Guralde. El grupo de Boedo. A raíz de la aparición de esta novela, Gálvez se convirtió en el paradigma del realismo de fuerte contenido social, exaltado por un grupo de muchachos conocido como el grupo de Boedo, porque se reunían en un cuarto de ese bar. En realidad, el nombre se lo había puesto en forma burlona el llamado Grupo Florida, más adelante Martín Fierro, que reunía a algunos escritores de vanguardia, entre ellos Guralde, Borges, etc.
Un día, recuerda Gálvez, Lorenzo Stanquina y Nicolás Olivari se presentaron en mi casa de Belgrano diciéndome que deseaban escribir un libro sobre mi vida y mi obra. Él y su amigo, que apenas pasaban de los 20 años, tenían talento y pasión literaria. Pertenecían a este grupo, entre otros, Elías Castelnuovo, Leónidas Barletta, Álvaro Juncker, Enrique González Tuñón y alguien que trascendería las antinomias grupales, Roberto Vargas. En la tragedia de un hombre fuerte, propone la teoría de que hay dos Argentinas, la dinámica representada por el pujante litoral y la estática que predomina en las provincias del interior. Para que el país progrese, ambas tienen que estar en equilibrio. El núcleo de la novela, sin embargo, no está en lo político, sino en algo verdaderamente original. Carlos pretende descifrar la psicología femenina de los años 20 y los cambios que se produjeron en esa generación. Estuvo 2 años realizando una especie de encuesta entre sus amigos y conocidos sobre sus relaciones con las mujeres. Algo de por sí difícil, más aún para el hombre argentino que no tolera hablar en serio sobre temas tan personales. La sociedad vivía como nunca hasta entonces una doble moral cuyas exigencias para con las mujeres eran abrumadoras, mientras entre los hombres se festejaban desde su primera infancia tanto las groserías y chistes obscenos como las más graves hazañas de seducir a una muchacha o una mujer casada. Gálvez se pone testimonio de una época muy especial en la cual la reina del hogar llegó a niveles de esclavitud pocas veces vistos en la historia de Occidente. No tardó en producirse la reacción esperada que se acentuó durante y después de las 2 guerras. Ya empezaban algunas mujeres a reclamar la paridad en el amor. En 1918, Alfonsín Storni escribe en El dulce sueño un poema titulado Tú me quieres blanca, que revoluciona los injustos cánones establecidos en las relaciones hombre-mujer. En 1921, un pequeño libro llamado Las mujeres y la vocación asombró y admiró a todos aquellos que lo leyeron. Su autora era aquella Marguerite, que ahora casada con Manuel Gálvez y madre de 3 hijos, Manolito, Delfina y Gabriel, se había lanzado al ataque en pro de los derechos de la mujer. Su pensamiento claro y sensato llegó a todos. Nuestros fines han de ser más nobles que el vano orgullo de igualar al hombre, cosa que no tiene ningún objeto. Nuestras ambiciones de acción social, si las tenemos, deben responder principalmente al deseo del bien común. Les recomiendo la lectura de este delicioso librito de los años 20. La novela histórica. En ritmo acelerado siguen apareciendo novelas y cuentos. Para escribir las biografías de Hipólito Yrigoyen, Juan Manuel de Rosas, Sarmiento Miranda, Ferchio Sarabia, Teferino, etc., debe indagar en el pasado. La seriedad y eficacia de sus investigaciones en archivos, periódicos y otros documentos le revelan su vocación por la novela histórica. Su trilogía de las escenas de la Guerra del Paraguay se traduce a varios idiomas y en París se habla de Manuel Gálvez et son miliard argentino. No podía faltar de sus proyectos la época de Rosas tan discutida, ya la acaban de repetir, así que no digo los 7 novelas. Pero realmente que tiene unos títulos lindísimos, sobre todo Tiempos de odio y de angustia, han tocado el cuello. Bueno, quería hablar de la cooperativa editorial. Gálvez había pensado en 1916 que debía realizar algo grande y práctico por el editor y el libro argentino. Y con el exclusivo deseo de ayudar a los demás, favoreciendo también a nuestras letras, dice él, decidí fundar una sociedad de escritores para editar nuestros libros. El proyecto pareció absurdo, pero nada me impidió salir adelante y la sociedad nació. Mario Bravo propuso que fuese una cooperativa y nuestra institución se llamó Cooperativa Editorial Buenos Aires. El infatigable fundador se carteaba o telefoneaba a los futuros colaboradores o se entrevistaba con ellos, corregía las pruebas, llevaba las cuentas de lo cobrado y lo pagado, iba con los originales y las pruebas a la imprenta y con los libros ya impresos a los diarios y revistas. Así, a pleno pulmón, fueron editados en 5 años 68 libros de autores argentinos y americanos, de la talla de Horacio Quiroga, Juan Carlos Dávaro, Benito Lynch, Alfonsín Storni, Juan Álvarez, bueno, también se dijeron acá, ¿no? Pero no se limitaba con algunos a los aspectos administrativos de su trabajo, sino que cuando era necesario, impulsaba al joven autor o autora a que publicara, como lo hizo en el caso de Horacio Quiroga, Juana de Ibarburu y Juan Carlos Dávaro. El mismo Gálvez cuenta que luego de estrenar la editorial con un libro de poesía de Fernández Moreno, se presentó a Quiroga
quien hasta entonces solo había publicado en revistas, y lo conminó. Vengo a que me dé un libro para la cooperativa y no me iré si no me lo da. Quiroga trajo entonces una carpeta y entre los dos eligieron lo que luego serían Cuentos de amor de oculta y muerte. Algo similar ocurrió con Dávalos, quien desde su provincia confiesa a Gálvez: cada carta suya, cada vez que me dice escriba, escriba y escriba, me da un zamarrón intelectual reconfortante. Finalmente salió Salta con un elogioso prólogo de quien lo había promocionado, apadrinado. Muchos años después, ya en los 50, el escritor uruguayo Amorín expresa en una carta esta actitud de Gálvez, solidaria y generosa con sus colegas, que hay que destacar. Durante muchos años nadie le aventajó a usted a dar espaldarazos, le escribe Amorín a Gálvez. Usted le escribía a este o aquel novato cartas que servían de prólogo y en las que vemos su tremendo deseo de descubrir a alguien, de sacarlo del anonimato, fuese quien fuese. Usted podía celebrar el poema de un ácrata, porque estaba bien hecho o porque lo emocionaba. En efecto, en su correspondencia personal puede apreciarse la diversidad ideológica de sus amistades. Hay entre ellos representantes de todo el espectro político y social de la época. Las cartas están aquí, en nuestra academia. Hombres en soledad, su novela preferida, tiene como fondo histórico la Revolución del 30, pero su tema es la soledad espiritual de los intelectuales y poetas en Buenos Aires. El uno y la multitud, su continuación, publicada en 1955, fue una lástima, abarca desde la Revolución del 43 hasta el advenimiento del peronismo en el 45, es decir, que fue tomada con prevención por el público. Sin embargo, cuenta como en esos años confusos, del 43 al 45, la discordia se adueñó otra vez de la sociedad argentina, fomentando odios y rencores entre aliadófilos y germanófilos, o simplemente neutrales, que representaban intereses muy diversos. Los escasos espíritus abiertos no tenían cabida en esta sociedad cada vez más maniquea e intransigente. Por boca de uno de sus personajes, Gálvez expone sus ideas conciliadoras. Justicia social, sí, pero no en la barbarie ni en la destrucción. Justicia social dentro del orden, de la jerarquía, de la disciplina. Eso es lo que debemos darle a nuestro pueblo. Estos conceptos lo acercarían y luego lo alejarían del peronismo. No podía admitir las limitaciones a la libertad de expresión, la obsecuencia de determinados grupos, la dureza utilizada para silenciar la oposición, los atentados a la cultura como el incendio del Jockey Club, al que se refirió como una catástrofe personal y pública, y sobre todo la ruptura con la Iglesia. La gran familia de los Laris, obra póstuma de Gálvez, dejó sin corregir. Termina con los angustiosos cuestionamientos que se hace uno de los protagonistas sobre el destino del patriciado criollo. Textualmente dice: había perdido el poder, había perdido el dinero, había perdido el Jockey Club, y en el derrumbamiento de las antiguas costumbres había perdido hasta la decencia y la dignidad. La novela, que empieza con los funerales de Bartolomé Mitre en 1906, termina en 1960, es a la vez preludio de una década signada por pasiones, contiendas ideológicas que a su vez preanunciarían jornadas de odio y angustia para la nación. Gálvez ve con alarma la decadencia de las élites y la corrupción nacional generalizada. No pueden ya surgir caudillos salvadores. Por otra parte, piensa la Mancha original, que fue el origen espurio de las fortunas argentinas, obtenidas sin esfuerzo por la especulación, la enfiteusis, los dones gubernamentales y las tierras ganadas al indio, hacían inevitable el castigo. Mientras los descendientes de las antiguas familias se hundían en el vicio y la corrupción, los hijos de italianos, españoles, sirio-libaneses, judíos, estudiaban, trabajaban, escalaban posiciones y hacían buenos matrimonios, mientras los viejos apellidos iban desapareciendo. El autor, que no es precisamente optimista frente al futuro, confía sin embargo en que algo salvará a la familia y por extensión a todo el país. La novela termina con resabio de tragedia griega. Ni el protagonista ni el autor saben cómo vendrá la salvación, pero creen en ella. Para terminar, vamos a hablar de Gálvez como autor. Forman también parte de la producción de Gálvez sus 3 hijos, 20 nietos, 69 bisnietos y por el momento 38 tataranietos. Algunos tuvimos el privilegio de compartir en nuestros primeros años el hogar suyo y de Delfina Bunge, mi abuela, también escritora y excelente pianista.
Mis primeros recuerdos aparecen pues inmersos entre libros y música. Desde el escritorio nos llegaba nítido y continuo el golpeteo de la máquina de escribir. Sabíamos entonces que no debíamos molestar, sino esperar a que él saliera de su recinto sagrado y nos invitara a entrar. Éramos por entonces 4 hermanos, de 7 a 3 años, que vivíamos con nuestros padres y abuelos paternos en aquella esquina de Santa Fe y Gallo, desde donde todavía podía divisarse el río. Inolvidables mañanas soleadas de mi infancia porteña. Eran las horas que frecuentábamos más a nuestros abuelos. El reinado de mi abuela Delfina Bunge era la sala, donde tenía sus libros, el gran piano de Cora y que arrancaba maravillosas notas. El de mi abuelo era el escritorio, con sus paredes íntegramente tapizadas de libros, sus escaleritas de madera, el sillón hamaca frente a la mesa con la máquina de escribir. Casi todas esas cosas están fotografiadas en mi vida. Y el escritorio inglés de tapa corrediza, en cuyas gavetas podían encontrarse tesoros preciados. Era muy cariñoso con nosotros y nos contaba siempre el mismo cuento de su autoría con variedades, que nos apasionaba ya que nos tenía por protagonistas de cuando íbamos a correr tierras. Le gustaba tocar milongas y tangos en el piano, pero cuando cantaba lo hacíamos callar pues desafinaba a causa de su sordera. No era en absoluto solemne, sino por el contrario muy espontáneo, afectuoso y en ocasiones hasta socarrón. Muchas veces recurría a su condición de sordo para no oír lo que no quería. No le oigo, mi amigo, decía con un gesto resignado a su interlocutor. Ahora tengo algo muy especial, que es un saludo y un recuerdo de una de sus nietas, mi hermana Sofía, que está enferma en Altagracia, y que lo recuerda así. Por estos días, hace 50 años moría mi abuelo. No puedo en esta fecha dejar de recordar una anécdota. Abu, como le decíamos, murió en su casa y habían llevado para facilitarle la respiración un tubo de oxígeno y una carpa plástica que abarcaba toda la cama. Todo este ajetreo me dejó muy impresionada, tenía menos de 10 años. Tanto es así que cuando una mañana llamaron del diario para preguntar por la salud del doctor Gálvez, yo de lo más compungida le contesté: bastante mal, ya le han puesto en la cámara de gas. Había que hacerlo reír un poquito. Bueno. No, pero ya termino. Bueno, también recuerdo unas tardes en las que para que Abu no se quedara solo, yo iba a su casa después del colegio. Claro que como yo tampoco podía estar sola, me acompañaba la muchacha, sigue hablando Sofía, ¿no? Y aquí quedábamos los 3 tomando el té y jugando a la casita robada. Accesible, bueno, bienhumorado son 3 de sus cualidades, entre tantas otras que me hacen pensar en él siempre con cariño y respeto. Un abrazo. Bueno, me queda en nombre de sus descendientes agradecer a la Academia de Argentina de Letras y a su digno presidente la organización de este homenaje. Agradezco también a nuestro abuelo la fe, la honradez, el entusiasmo y la constancia que puso en su vida y en su obra. Murió a los 80 años el 14 de noviembre de 1962. Su ausencia nos dejó un gran vacío. Quisiera cerrar estas reflexiones con las palabras equilibradas y precisas de la historiadora Eve Clementi. Su obra, tan abarcativa y tan enorme, es finalmente el testimonio de amor a su pueblo y a su historia, vertido también con una enorme acometividad como escultor de una obra monumental que trabajó con toda la pasión de su ser. Allí está, para ser juzgada, pero sobre todo para ser leída.